Bien, amigos, nosotros continuamos llevándoles a ustedes todo lo que está aconteciendo y analizando precisamente con el exrector Asdrúbal Romero todo lo que... Bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro encuentro académico, analizando, por supuesto, si es necesario la intervención de la universidad a propósito de que el gobierno nacional, el ministro de Educación Superior, ha dado unas declaraciones donde dice que las universidades han tomado los fondos de pensiones y no se sabe qué se hicieron con los reales. En la otra parte del programa, yo le dejé una pregunta en el aire al profesor Romero, ex rector de nuestra Universidad de Carabobo, diciéndole que el ministro también decía que el fondo de pensiones, en muchos casos, el dinero que aportaba el Estado y que aportaba el trabajador, en este caso los profesores y los universitarios, obreros y empleados, habían sido tomados para otros fines y que muchos fondos se convirtieron y están convertidos en empresas donde pues el terreno, para nadie es un secreto, en nuestra Universidad de Carabobo pues y en otras universidades, la central, tengo entendido, para multiplicar ese dinero que a veces dio resultados, otras veces no dio resultados. Y muchos nos preguntamos, ¿eso es verdad? Hay razón, esa es una razón como para que nos intervenga, porque el gobierno está enfilado exactamente en el fondo. Y para lo que estamos analizando desde el punto de vista universitario, decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué dice usted al respecto? ¿Se hacía necesario eso, rector? Bueno, es necesario continuar con la historia, porque como te digo, si no conoces la historia, no puedes opinar con certeza, con asertividad sobre el tema, ¿no? Ya te dije que los fondos estaban insuficientemente aportados. El segundo problema que tuvieron los fondos de pensiones, a mi manera de ver, es que se constituyeron de una manera legalmente errónea. Ese es mi punto de vista, muy particular, de Asdrúbal Romero, ojo. El primer fondo yo creo que lo constituyó la Universidad Central de Venezuela y luego casi todas las otras universidades constituyeron fondos parecidos. Creo que el nuestro fue constituido en el año 1986, siendo vicerrector administrativo el profesor José Botello. Estos fondos se constituyeron como asociaciones civiles sin fines de lucro, donde los miembros de la asamblea, los miembros del fondo eran los profesores. Y yo creo que eso fue un error, porque ese dinero no era de los profesores tampoco. ¿De quién era? Para que la gente se vaya ubicando dinero, más o menos. Yo creo, yo siempre discutí mucho esto, ese dinero debió haberse constituido como un fideicomiso que era alimentado con fondos institucionales y con fondos personales para crear un gran fondo o fideicomiso del cual se pudiera pagar en el futuro las pensiones. Pues yo creo que entonces, ¿y por qué te digo que la constitución desde el punto de vista legal es errónea? Porque al tú constituirlas como asociaciones civiles, comenzó a producirse una tendencia de algunos profesores a decir que como ese fondo era dinero de los profesores, entonces ¿por qué ese fondo no se ofrecían créditos, no se abrían planes de crédito, ese tipo de cosas? Para los cuales... Inclusive inversiones, que en muchos casos salimos perdiendo. Bueno, no, lo de las inversiones es distinto porque el fondo estaba autorizado para realizar inversiones que permitieran que ese aporte que se estaba constituyendo fuera creciendo. O sea, los fondos debían hacer inversiones, eso no está mal. El problema es que, fíjate, cuando yo te confieso que nosotros vamos a una asamblea y yo tengo problemas para lograr el incremento del 1,5 al 3% de aporte personal, ¿por qué? Porque si la asamblea no lo aprobaba, claro, yo no podía unilateralmente incrementarlo. En cambio, si eso se hubiera constituido como un fondo o un fideicomiso universitario, era un problema, era una decisión unilateral de los consejos universitarios y del Consejo Nacional de Universidades, ir cumpliendo con el plan que se había establecido, ir incrementando los aportes para lograr que realmente los fondos sí pudieran cumplir con su función. Fíjate, y yo siempre recuerdo, y te voy a mencionar a una persona, un protagonista, porque a veces si tú no mencionas a la gente, no... Yo tenía en mi directiva del Fondo de Pensiones a Edgar Prado, que era representante de la PUT, y el profesor Edgar Prado comenzó con la presión de que el fondo de pensiones, como no iba a cumplir su función, porque todo el mundo comenzó a entender que el fondo nunca iba a cumplir su pensión, entonces comenzó la presión gremial y profesoral para que los fondos se constituyeran como en especies de fondos de previsión social alternativa, y de ahí es donde salen los créditos. El primer plan de crédito lo hago yo. Yo asumo aquí mi responsabilidad hacia el ministro, porque si el ministro y este gobierno como es quiere llevar preso
mira, puede llevar preso a todos los vicerrectores administrativos, a todas las directivas de los fondos de pensiones y jubilaciones, a todos los rectores, debería llevar preso a todos los miembros del CNU, a Navarro lo debería llevar preso también. Va a tener que entonces buscar cárcel, el ministro va a tener que buscar cárcel para toda la gente. Porque este es un problema compartido. Ahora yo voy a asumir, sí, el primer plan de crédito, un plan de crédito muy restringido de carros, de vehículos, yo no sé si tú te acuerdas, creo que se daba poquito porque los vehículos no costaban tanto como ahora. Es verdad. Lo dio el fondo de pensiones de Asdrúbal Romero, gracias, también lo puedo reconocer, a la presión tan grande que hizo la PUC a través de su representante profesoral, que era Edgar Prado. Y al final, como estos son organismos colegiados, donde las opiniones de los demás tienen que ser tomadas en cuenta, eso pasó. Claro. El segundo... Además, la Asamblea decidió... Después vino otro plan de créditos mucho más ambicioso, que fue el de María Luisa Maldonado, el de los apartamentos. Los apartamentos. Que yo creo que no fue muy exitoso para el fondo. Eso hubo mucho problema en esa época. Ok, pero ahí está. O sea, lo que yo hice chiquitiquito, luego ya comenzó a conversarse y ya posteriormente se generaron todos los planes de créditos que hay, y de hecho el fondo, porque no podía cumplir, el fondo actual, porque no podía cumplir con el mandato del CNU de devolverle a los profesores jubilados todo lo que ellos habían aportado, porque prácticamente buena parte de ese dinero que tenía el fondo hoy en día está en créditos otorgados a los profesores. Yo mismo tengo un crédito hipotecario en segundo grado otorgado por el fondo de pensiones. Aparte de cuando hubo que iban a desaparecer los fondos de pensiones, comenzaron a abrirse los créditos, lo recuerdo cuando el vicerrector ha pasado. Entonces dime tú si no hay así cumplió. Dime tú si no hay responsabilidad del Estado también. O sea, el Estado, en la medida que generó un plan, vamos a decir, un modelo no sustentable para el pago de pensiones y jubilaciones, fue creando allí una masa de dinero. Y fue creando también una especie de estado de conciencia de que como ese dinero nunca iba a servir para lo que había sido creado, que era pagar las pensiones, entonces bueno, comenzó la presión. Comenzó la presión y bueno, es verdad. Ahora, es si verdad. ustedes... Por eso que te digo, el ministro tiene ahí material para coser y cantar, es verdad que lo tiene, claro, pero también ellos son responsables. Y yo quisiera quizás en algún momento más adelante narrarte una anécdota con Navarro, por la cual yo creo que este ministro no puede llegar como que si la historia la está comenzando él, porque ellos también han sido corresponsables. Estamos hablando de un gobierno que ha tenido bastantes ministros y que ha sido también bastante advertido del problema, como para que él venga ahora a querer utilizar eso como herramienta de presión y de alguna manera de debilitamiento de la Universidad Venezolana. Ahora, yo pregunto aquí, pues que me imagino que la gente también se lo estará preguntando, si el fondo deciden sus agremiados, mi pregunta es, si nosotros decidimos los créditos, si nosotros decidimos los apartamentos, como sea, por política, por presión, sabemos que hemos fallado. Muchos nos preguntamos, si ustedes sabían en el 92 que eso iba a ser así, o en el 86 cuando fue creado, ¿por qué no cambiar las directrices? ¿Qué nos pasó? Ya regresamos.